Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, ay Dios mío, les va a explotar la cabeza. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, literalmente en boca de todos. Y es que, tenemos un bombazo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestra pareja favorita de la serie Love is in the Air. Pero no solo vamos a hablar de ellos como actores, no. Hoy vamos a desentrañar los mensajes secretos, las pistas ocultas, las indirectas que según la gente se han estado enviando Hande y Kerem. ¿Están juntos? ¿Se separaron? ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? Prepárense porque vamos a revelar la verdad detrás de estos mensajes. Antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es súper importante para que no se pierdan ninguna de las últimas noticias y chismes sobre sus celebridades favoritas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterio. Prepárense para los mensajes secretos de Hande y Kerem. Todo comenzó, como ya saben, con la serie Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era innegable y la gente se enamoró de ellos como pareja. La conexión que transmitían en la pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad que se respiraba en cada escena, era algo que traspasaba la ficción. Y como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a especular. ¿Será que esta chispa que vemos en la pantalla también existe en la vida real? Incluso antes de que la serie terminara, los rumores de romance en la vida real ya eran imparables. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo hablaba de ellos. Y sorpresa, para alegría de todos, se confirmó. Hande y Kerem, efectivamente estaban saliendo. Los paparazzi los captaron juntos compartiendo momentos de complicidad en la calle, en restaurantes, en eventos. Las fotos y los vídeos se multiplicaron, y los fans no podían estar más felices. Fueron la pareja perfecta compartiendo fotos, vídeos, momentos románticos que nos hacían creer en el amor verdadero. Sus publicaciones en redes sociales eran un festival de amor, con mensajes llenos de cariño, fotos llenas de sonrisas y miradas que lo decían todo. Nos regalaron momentos inolvidables, desde sus viajes juntos hasta sus celebraciones especiales. Eran la envidia de todos, la pareja soñada, la que demostraba que el amor de la ficción podía convertirse en realidad. Pero como todas las historias, esta también tuvo sus altibajos. La vida, como sabemos, es un camino lleno de sorpresas, y las relaciones no siempre son fáciles. Después de un tiempo, los rumores de separación empezaron a sonar con fuerza. Las especulaciones sobre posibles conflictos, diferencias irreconciliables, comenzaron a circular. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de rumores, y la incertidumbre se apoderó de los fans. Y lamentablemente la noticia de su ruptura llegó. Y el mundo se vino abajo. Los fans quedaron destrozados. ¿Cómo era posible que esta pareja perfecta ya no estuviera junta? ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas por el momento eran escasas. La noticia de la separación fue un shock para todos. El hashtag #Hande Kerem Forever, que había sido símbolo de esperanza y amor, se convirtió en un luto virtual. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia, de decepción. Los fans que habían invertido tanto cariño y afecto en esta pareja, se sentían traicionados con el corazón roto. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque después de la separación empezaron a surgir las sospechas. Se rumoreaba que la relación no había terminado del todo, que a pesar de todo, había sentimientos que quizás seguían mandándose mensajes. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Tenían una esperanza de reconciliación. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían estar seguros de que no eran solo simples especulaciones? La respuesta está en la observación, en el análisis minucioso de cada detalle. Y por supuesto en la obsesión de los fans. Bueno, la gente es muy observadora y está atenta a todo. Y encontraron pruebas. Evidencia. Mensajes secretos en las redes sociales. Y aquí es donde vamos a analizar esas pruebas.
Vamos a ver qué encontraron los fans. Uno de los mensajes secretos más comentados fueron las publicaciones que hacían en sus redes sociales. Ya saben, esas publicaciones en Instagram, Twitter, donde cada detalle cuenta. Las fotos, los vídeos, las frases, los hashtags, todo es susceptible de ser analizado y descifrado. Y es que si analizas las fotos de Hande y Kerem, notarás ciertas coincidencias. No son simples coincidencias. Por ejemplo, el uso de colores específicos en sus publicaciones, el uso de lugares con un significado especial para la pareja, o incluso la elección de ciertas frases que podrían interpretarse como indirectas. Muchos fans notaron que a menudo ambos compartían fotos con el mismo tipo de filtro, o en lugares similares como playas o parques. La sincronización de sus publicaciones era asombrosa. Parecía que estaban conectados, que se comunicaban a través de sus redes sociales. ¿Casualidad? Quizás. Pero para los fans era una señal, una pista de que algo más estaba sucediendo. Y aunque no lo crean, hasta la ropa que usaban era analizada. Algunos aseguran que Hande y Kerem parecían coordinar sus outfits, como si quisieran enviar un mensaje subliminal. Compartían colores, estilos similares, accesorios parecidos. ¿Era una estrategia para llamar la atención? ¿O era una forma de demostrar que, a pesar de la separación, seguían conectados? Además están las frases. Frases que a simple vista podrían parecer simples citas, pero que para los más observadores, tenían un significado mucho más profundo. Frases sobre el amor, la nostalgia, el destino, la esperanza. ¿Eran simples reflexiones, o eran mensajes dirigidos el uno al otro? Ustedes decidan. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans analizaban cada palabra, cada signo de puntuación, cada emoji. Buscaban desesperadamente pistas, señales que confirmaran sus sospechas. Y en ocasiones las encontraban. Frases como el amor verdadero nunca muere, siempre en mi corazón nos volveremos a encontrar. ¿Eran simples frases inspiradoras, o eran mensajes codificados dirigidos a la persona amada? Y no solo eso, también están los me gusta y los comentarios. Sí, los me gusta y los comentarios. Cada vez que uno de ellos publicaba algo, el otro, por lo general, era de los primeros en darle me gusta. Y a veces hasta se animaban a comentar. Y claro, los fans se volvían locos analizando cada palabra, cada emoji, cada signo de puntuación. ¿Era un simple gesto de apoyo? ¿O era algo más? Los me gusta se convirtieron en una forma de comunicación silenciosa, un guiño, un reconocimiento. Los comentarios, por otro lado, eran más arriesgados. Un simple me encanta, un emoji de corazón, un cumplido. Todo era susceptible de ser interpretado como una señal. Los fans se pasaban horas analizando cada detalle, buscando pistas, tratando de descifrar el significado oculto detrás de cada palabra. Otro aspecto interesante son los eventos y viajes. ¿Han notado que a veces Hande y Kerem parecen estar en el mismo lugar al mismo tiempo? Ocurrió. Se les vio en eventos y en algunos casos en lugares de vacaciones. Coincidencias que para los fans eran imposibles de ignorar. ¿Casualidad? Quizás. Pero para los fans eran evidencias de que, aunque separados, seguían en contacto, que se buscaban. La coincidencia más llamativa, quizás, fue cuando ambos fueron fotografiados en el mismo restaurante en la misma ciudad, con pocos días de diferencia. ¿Se habían puesto de acuerdo? ¿Se estaban viendo en secreto? Las especulaciones se dispararon, y los fans no dejaban de comentar sobre el tema. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿qué significan todos estos mensajes? ¿Son simples coincidencias? ¿O hay algo más? ¿Están Hande y Kerem enviándose indirectas? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? La verdad es que, como siempre, nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni nosotros ni nadie. Son especulaciones. Pero, lo que sí es cierto, es que la gente está obsesionada con Hande y Kerem. Son dos personas increíbles, dos grandes profesionales, y tienen una química que traspasa la pantalla. Y por supuesto, todos queremos que sean felices, juntos o separados. La especulación, el análisis, la búsqueda de pistas, es parte de la magia del fandom. Los fans se involucran, se apasionan y se convierten en detectives aficionados, buscando la verdad detrás de la fachada.
Y aunque a veces la verdad sea difícil de encontrar, la emoción de la búsqueda es lo que realmente importa. Lo que sí podemos decir es que estos mensajes, estos detalles, han alimentado la esperanza de muchos fans. Y aunque no haya una respuesta definitiva, lo importante es que sigamos apoyando a Hande y Kerem, que sigamos respetando sus decisiones y que sigamos disfrutando de su trabajo. Pero, atención. A pesar de todas las pistas, es importante ser realistas. Puede que todo esto sea solo el fruto de la imaginación de los fans, y que en realidad no haya nada más allá. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias vidas privadas, y que tenemos que respetar su privacidad. La especulación es divertida, la búsqueda de pistas es emocionante, pero es crucial mantener los pies en la tierra. No debemos olvidar que la vida de estas celebridades es suya, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin la presión de los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que hay mucho misterio, muchas especulaciones, y que, por supuesto, Hande y Kerem son dos de las personas más populares del momento. Que la gente los ama, y que la gente quiere verlos juntos. Que el amor y la esperanza siempre están presentes, incluso en las situaciones más difíciles. Es innegable que la historia de Hande y Kerem ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su romance, su química, su talento, han hecho que se conviertan en ídolos, en referentes. Y aunque su relación haya llegado a su fin, su legado perdura. En resumen, hemos explorado los supuestos mensajes secretos de Hande y Kerem, desde las coincidencias en redes sociales, hasta las indirectas en frases y outfits. Hemos analizado las pruebas que los fans han encontrado, pero como siempre, la verdad absoluta es difícil de obtener. Hemos visto la pasión, la dedicación y el amor de los fans, que se involucran en la vida de sus ídolos, buscando pistas y señales de esperanza. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un misterio, un camino lleno de sorpresas y desafíos. Y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, la esperanza siempre está presente y la posibilidad de un reencuentro, de un nuevo comienzo siempre existe. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay mensajes secretos? ¿Creen que Hande y Kerem siguen sintiendo algo el uno por el otro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.